Entre la naturaleza y las elevadas montañas del municipio Caripe se encuentra una enorme, profunda y antigua caverna, donde habita el guácharo, el ave nocturna autóctona que le ha dado su nombre. Debido a sus singularidades, actualmente es una de las cuevas más famosas y visitadas con propósitos turísticos en Venezuela. ¿Quieres descubrir sus secretos? Entonces, acompáñame durante esta travesía. Hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos a una nueva aventura. Yo soy Dayana Escobar y el día de hoy estamos en el Parque Nacional El Guácharo, específicamente en el monumento natural más importante de todo el parque, que se conoce también como el Monumento Natural Alejandro de Humboldt o la Cueva del Guácharo. La Cueva del Guácharo es una oquedad natural que tiene una longitud conocida de unos 10,5 kilómetros aproximadamente, con un recorrido turístico de 1.200 metros. Con el pasar de los años, ha sido la cavidad más estudiada científicamente de Venezuela. Se estimó que su antigüedad data de 130 millones de años, coincidiendo con el período Cretácico. Debido a la erosión hídrica y la deposición de diversos minerales como la calcita, en la cueva existen múltiples formaciones o espeleotemas que han formado estalactitas y estalagmitas de diferentes longitudes. Aunque no está permitida la grabación dentro de la cueva, lo cierto es que en su recorrido turístico pudimos observar impresionantes formaciones en los diversos salones, completando la experiencia con los sonidos de los guácharos en un ambiente ligeramente húmedo y oscuro. La parte no turística, que constituye el 90% de la totalidad de la extensión de la caverna, es un misterio para la mayoría de las personas. Solo pueden acceder allí científicos altamente calificados para labores investigativas, evitando en lo posible la alteración de ecosistemas únicos en el mundo. Bueno chicos, y resulta que la Cueva del Guácharo se dio a conocer mundialmente gracias al científico y naturalista alemán Alejandro de Humboldt en el año de 1799. Este personaje pudo adentrarse solo a los primeros 800 metros del complejo sistema de galerías, con el permiso de los integrantes de la etnia Chaima que vivían en las afueras de la caverna desde hace cientos de años. En el Parque Nacional El Guácharo existen muchísimas especies, tanto vegetales como animales, las cuales se encuentran protegidas precisamente porque es un parque nacional, e incluso muchas de ellas son endémicas. La más importante y representativa es el guácharo o Steatornis caripensis, un ave nocturna muy particular que navega por el sistema de ecolocación en condiciones de baja luz. Todo esto lo pudimos aprender en el Museo Humboldt, donde existe una vasta información sobre el parque, la caverna y el ave, con muestras y afiches muy interesantes. Y bueno, gracias a nuestros amigos de Imparques que nos permitieron entrar acá al museo, pudimos ver los diferentes parques nacionales que se encuentran distribuidos en todo el territorio venezolano. Y estamos nosotros específicamente en la parte nororiental. Se pueden observar las dos regiones principales que constituyen al Parque Nacional El Guácharo. El sector A, conocido como el sector Cerro Negro, cuenta con 15.500 hectáreas. Y aquí podemos ver los sitios de más interés turístico, como por ejemplo la Cueva del Guácharo, que es el lugar donde nos encontramos ahorita, La Paila, el cual es una caída de agua muy bonita, y Cerro Negro, que es una de las formaciones montañosas de mayor altitud en toda la serranía del Turibiquira.
por otro lado tenemos el sector B, que es la cuenca media del río Caripe y cuenta con unas 47.200 hectáreas. La gran importancia que tiene el sector B es porque el guácharo en ya las horas nocturnas hace un viaje desde el sector A hasta el sector B en busca de su alimento. El guácharo consume una amplia variedad de semillas, cuyo fruto se aprovecha en su estómago y luego se regurgita. Es por esto que en la cueva se forma una capa acumulativa de estos desechos, denominada guano. Y también está la tribu Chaima, que es autóctona de esta parte de Venezuela. Dentro de la cueva se recuperaron muchísimos restos humanos y otras formaciones que indican que ellos permanecieron en esos espacios durante muchísimo tiempo. En las inmediaciones, nos encontramos con otras facilidades turísticas, como un restaurante y una zona de venta de artesanías y dulces, que estaban con poca actividad porque asistimos en época de temporada baja. Y con esto llegamos hasta el final del video. Coméntame acá abajo, ¿te ha gustado? ¿Conoces otros parques nacionales en tu país o en tu municipio? No te olvides de comentarlo, darle like y suscribirte para más contenido. Y sin más que decir, será hasta una próxima abertura. ¡Chao! ¡Ey, ya va! No te olvides de seguirme en mi Instagram, @DayaCristiEscobar. ¡Bye!